Todos conocemos a los guerreros espartanos por todas las historias contadas en la escuela sobre su valor, ferocidad y disciplina a toda prueba, y últimamente por las películas que tratan sobre el tema, como 300. Pero, ¿conocías cómo lograban que los hombres llegaran a tales niveles? ¿Qué les hacían de niños para convertirlos en los guerreros más temidos de la historia antigua? Para empezar, un niño sano no era criado por su mamá, sino por el Estado. Así que a continuación te presento 8 brutales formas de crianza de los espartanos. ¿Estás listo? Empezamos. 1. Vivían desde los 7 años en cuarteles militares. Tan pronto como cumplían 7 años, el niño era alejado de su mamá y preparado para recibir la goge, la educación espartana, uno de los rasgos más característicos de esta sociedad. El niño pasaba al cuidado de un maestro, llamado guardián. A partir de ese momento la vida podía ser muy dura. Se los alentaba a la rabia y a desafiarse entre ellos hasta llegar a la lucha. No era una escuela donde se mantuviera la paz. Si dos niños discutían, el guardián los incitaba a resolver el problema con los puños. Este guardián llevaba siempre consigo un látigo, y lo usaba si un niño se portaba mal, para vencerlo. Pero esto no era todo. Si el papá descubría que había sido golpeado, lo golpearía él también. Así entendían los guerreros espartanos el concepto de reforzar una conducta. 2. A los bebés débiles o enfermos los dejaban morir. Quizá este sea el dato más conocido sobre los espartanos. Si un niño nacía enfermo, deforme o simplemente se veía débil, no había mucho que hacer, sencillamente lo abandonaban. Al nacer un niño, el papá lo llevaba a los ancianos de la ciudad para que lo examinasen en busca de deformidades. Si encontraban alguna, la orden era arrojar al niño a un abismo del monte, Taygeto, o colocarlo al pie del mismo, muy civilizados, en el sitio conocido como Apótetas, un lugar de abandono, y dejarlo morir de hambre. Pero esto no era suficiente. Al regresar a la casa con el bebé, la mamá bañaba al niño en vino, como una prueba contra la epilepsia. Si el niño era epiléptico, el vino provocaría un ataque, y en este caso no valía la pena criarlo. Si sobrevivía a estas pruebas, a este niño se le prometió una parcela libre de tierra. Super cool, ¿no? Hoy se calcula que al menos la mitad de los bebés nacidos en Esparta morían, bien a causa de asesinatos, al arrojarlos al abismo, o simplemente por negligencia. Es lo que se conoce como eugenesia. 3. Para comer debían robar. El agoge les garantizaba cubrir las necesidades más básicas. Por ejemplo, el calzado era un lujo, y por eso ganaban descalzos. La ropa se consideraba que volvían débiles a los hombres, y entonces llevaban una capa muy delgada. Y los alimentos los hacían gordos, así que solo se les daba lo mínimo para sobrevivir. Claro que esto no significaba que no pudiesen comer más. A los aprendices se les animaba a robar comida si tenían hambre, pero no podían ser capturados. Y si a uno lo descubrían robando, los golpearían y le quitarían sus raciones. Pero si lograba ser sigiloso y salirse con la suya, sería una lección aprendida. 4. La comida espartana horrible. Los guerreros espartanos comían juntos, compartiendo la misma comida. Esta consistía básicamente en un caldo negro, que era carne cocida en una mezcla de sangre, sal y vinagre. Era la única carne que servían, y a todos les tocaba una pequeña porción. Si querían obtener más carne, había que cazar, y si alguien llevaba un ciervo debía compartirlo con todos, aunque al cazador se le permitía tomar un poco más y llevarlo a su casa. En esas oportunidades era cuando se les permitía a los guerreros espartanos comer con su familia. El resto del tiempo siempre estaban estrictamente prohibidos. 5. Si fallaban las pruebas orales, luego de la cena se sentaban con los niños, un auxiliar del guardián, y comenzaban a hacerles preguntas como por ejemplo, ¿quién es el mejor hombre de la ciudad?, a las que debían responder con argumentos. Las respuestas debían ser rápidas, pero bien pensadas e inteligentes. Si no lo eran, entonces a los niños, el auxiliar los castigaba de una manera bastante fuerte. Según Plutarco, quien daba una respuesta débil o tonta era mordido en el dedo pulgar. Pero para ser justos, la vida tampoco era muy buena para el asistente. Después de que la sesión de preguntas terminaba, este era supervisado, y si los maestros pensaban que había sido muy amable, o al contrario demasiado estricto, el castigo era golpearlo. Nadie se salvaba ahí. 6. Solo se permitía un tipo de educación. Ser espartano era ser un soldado, no podía ser otra cosa. De hecho, el ciudadano espartano dedicado a la guerra tenía prohibido ser comerciante, agricultor o artista.
A los niños se les enseñaba a luchar, a ser duros, y a la lectura y a la escritura se fomentaban como estricta necesidad. El tiempo libre de los niños era utilizado para pensar en la vida o aprender las operaciones matemáticas. Eso era considerado un lujo muy peligroso. La voluntad era sometida literalmente a golpes, y si querías ser soldado espartano, entonces debías aprender a obedecer cualquier orden sin demora y sin cuestionamientos. La educación ateniense, por ejemplo, era vista como algo que hacía débiles a los hombres. 7. El festival más importante, la Dimastogosis. Se celebraba una vez al año, y en él se sometían a latigazos a todos los chicos enfrente de una multitud, incluso hasta la muerte. Para los espartanos, constituía un gran honor el poder participar. De hecho, iba voluntariamente a demostrarle a todos que podían soportar el dolor más que nadie. ¿Raros? Este festival adquirió fama más allá de las fronteras de Esparta. Para otras culturas como la romana era una novedad, y comenzaron a asistir también. Para el año 300, los espartanos habían establecido un teatro y vendían entradas a los romanos que querían ver la Dimastogosis. Vaya, qué manera más divertida de entretenerse. 8. Asesinaban a los iliotas como parte de su formación. Los iliotas, los siervos del Estado, eran aquella parte de la sociedad más numerosa, sometida por la fuerza, que no gozaban de ningún derecho, ocupaban una situación inferior, eran esclavos públicos, adscritos a la tierra, y cuando ésta era repartida los iliotas iban incluidos. Todos los años, como los éforos o magistrados eran elegidos, declaraban la guerra a los iliotas, y en ese momento era más factible matarlos sin cometer ningún delito. Entonces seleccionaban a los jóvenes más capaces y los enviaban al campo, provistos tan solo de un puñal y con la comida indispensable. Durante el día se mantenían escondidos, pero por la noche bajaban a los caminos y asesinaban a todos los iliotas que se encontraran, robándoles la comida. A esta costumbre le llamaban cripteia. Plutarco la calificó de infame y cruel. A los guerreros espartanos se les enseñaba a dominar las armas y a no buscar la gloria personal sino la colectiva, vencer o morir. Los espartanos no preguntan quiénes son los enemigos, sino dónde están, o vuelven con tu escudo o sobre él. Son algunas frases que ilustran el ideal espartano, de lucha hasta la muerte, así como el valor mostrado. La goge era obligatoria, colectiva y organizada por el Estado, y todos los esfuerzos iban encaminados a formar soldados invencibles. Y bueno, ¿qué te ha parecido este video sobre cómo criaban a los guerreros espartanos? Si te gustó, entonces seguro también disfrutarás de mis demás videos. Date una vuelta por ahí, y recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita. No olvides dejar un comentario obviamente y recuerda que seguirme es tu camino ninja. Chao.